La música acompaña nuestras vidas y muchos de nuestros recuerdos se fijan en la memoria con su propia banda sonora. Y hay canciones que ocupan la memoria de una o varias generaciones. Si echáis un vistazo a vuestra discografía, quizás haya un grupo que esté presente en muchas de las casas. No es difícil, claro, si hablamos de una de las bandas más importantes de la historia del rock. Todos conocemos a este cuarteto británico: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Ringo normalmente es el último en nombrarse. Su nombre real es Richard Starkey. Lo de Ringo vino por la cantidad de anillos que llevaba y Starr por su anhelo de ser una estrella. Era el mayor de los 4, pero fue el último en incorporarse a la banda, el 14 de agosto de 1962, el día que cambió su vida y la nuestra. Dicen que no era el mejor en técnica. Quizás tenía que ver con que era un zurdo tocando una batería de diestros. De hecho, solo escucharéis un solo de batería en toda la historia de los Beatles, en el tema The End. A pesar de ello, lo describían como un indispensable del grupo, porque tocaba con sentimiento y corazón. Ringo nació en un suburbio portuario de Liverpool, el 7 de julio de 1940, en el seno de una familia humilde de pasteleros. Su infancia no fue fácil y estuvo marcada por la enfermedad y las estancias hospitalarias. Con 6 años, debido a una infección abdominal grave, una peritonitis, estuvo 10 semanas en coma. El tiempo de recuperación fue muy largo, pero ahí no quedó todo. Con 13 años padeció una tuberculosis que lo mantuvo hospitalizado durante otros 2 años más. Como podréis imaginar, y más en aquellos tiempos, su educación se vio muy afectada. Cuando le dieron el alta, apenas sabía leer o escribir, pero afortunadamente alguien le ofreció un tambor y comenzó a tocar en la banda del hospital. Ringo tuvo sus luces y sus sombras. Seguro que sus años de niñez influyeron mucho en el músico de 82 años que es en la actualidad. Hoy hablaremos de esos pequeños luchadores que pasan por las unidades de cuidados intensivos, como Ringo, y todo lo que conlleva para ellos y para sus familiares. En las UCIs pediátricas, los profesionales componen y tocan como una banda, coordinados. El sonido de batería y guitarras se cambia por el de respiradores y monitores cardíacos. Pero para nosotras, todos ellos son como grandes estrellas del rock. ¿Quieres escuchar a una de sus componentes? Coloca tus cascos, ajusta el volumen, porque hoy nos acompaña una de esas estrellas que brilla con luz propia. La crianza y la pediatría comparten un toque dulce con notas ácidas. Somos Soledad Montoro y Rosa Pavo, y queremos que nos acompañes en este espacio sonoro para charlar sobre todos los temas que más interés despiertan en las consultas de pediatría. Bienvenidos a Miel y Limón. Pediatras al micro. Empezamos. Bueno, Rosa, hoy salimos de nuestra zona de confort, de nuestra consulta, porque vamos a hablar de unas unidades muy especiales. Si no estás acostumbrado a estar en ellas, cuando entras son un poco abrumadoras, y es que allí se salvan vidas de manera como muy, muy evidente. Y también se pasa por mucho. Tener a un niño enfermo, ingresado, y más en una unidad de cuidados intensivos, da mucho miedo. Y hemos pensado que sobre esto no hay mucho de divulgación y que conocer mejor estas unidades, su funcionamiento, los profesionales que trabajan en ellas, pues puede paliar en cierta medida un poco este temor. Bueno, como no nos vamos a poner a coger vías ni a intubar, pues este va a ser nuestro minúsculo granito de arena y bueno, pues esperemos que sea interesante. Y ya sabemos que ningún padre o madre querríais escuchar hablar nunca de niños gravemente enfermos o crónicamente enfermos, pero nos acompaña Silvia Belda, que forma parte del maravilloso equipo de intensivos del 12 de octubre. Y como bien dice Sole, las UCIs de los hospitales son lugares muy especiales en los que trabaja gente que es muy especial y que tienen un don y una serie de habilidades y un talante singular. Y además para mí es doble o triplemente especial que esté aquí Silvia, porque tanto Sole como yo hicimos guardias en el 12 de octubre con ella y sabemos de primera mano cómo trabaja, pero además fue mi tutora durante la residencia
Y sin embargo, lo más especial y por lo que siempre tendrá un lugar pues muy especial en mi memoria es porque contribuyó en enorme manera a que la hija de una amiga mía pues siga aquí entre nosotros. Así que por todo ello estaré eternamente agradecida. Muchas gracias, Silvia, por estar aquí. Muchísimas gracias a las dos, que me hace una ilusión loca, ¿no? Estar aquí con vosotras y compartir este ratito. Gracias por aceptar el café. Además te hemos puesto la taza molona, no cualquier taza. Hombre, con la taza de lujo me habéis comprado totalmente. Lo vamos a disfrutar. Bueno, Silvia, nosotros empezamos siempre, somos muy de básicos, ¿vale? Entonces, quiero primero que nos cuentes en qué consiste una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Pues mira, me parece que es una pregunta muy importante, porque yo creo que vivimos en una sociedad que vive muy alejada de la enfermedad, muy alejada, por supuesto, de la muerte, y todavía mucho más cuando esto ocurre en un niño, ¿no? Está claro que pensamos que la salud y la juventud parece que duran para siempre, y la vida no es así. Y mucha gente no se ha enfrentado nunca al entorno de unos cuidados intensivos y va prácticamente en una especie de ignorancia, aunque hay muchas series médicas y tal, pero siempre parece, ¿no?, como que eso no es la vida real. Entonces, bueno, a una unidad de cuidados intensivos se puede ir por muchas razones, ¿no? Y una de ellas son cosas que necesiten que tengamos al niño vigilado con una monitorización mucho más estrecha, ¿no? Pues hay situaciones, por ejemplo, como después de una cirugía importante o de cosas que son muchas veces curativas, que necesitan una vigilancia mucho más a pie de cama de ese paciente y continua, con personal médico que tenga mucha más disponibilidad, ¿no? Pues más enfermeras, que el médico esté siempre presente, ¿no? Siempre pensamos en situaciones también muy graves, que efectivamente son otra causa de ingreso en la UBI, enfermedades que amenazan, bueno, incluso la vida de ese niño, ¿no? Y eso necesita lo mismo. Hay cosas que necesitan cambios de tratamiento muy rápidos, diferentes máquinas para suplir las funciones de órganos que pueden estar fallando, y muchas veces es tecnología también, ¿no? Entonces, al final los ingresos son o por una enfermedad grave, o porque necesito una máquina que necesita ponerse por personal especializado, o porque necesito que me vigilen mucho. Lo que sí es verdad es que las UCIs pediátricas, pues pese a lo que pueda parecer después de esta introducción, están llenas de vida, ¿no? Y los niños además siempre hacen que ese entorno a priori tan hostil, pues muchas veces se convierta en un entorno en el que realmente se palpa y se ve lo que es importante y se vive de una forma muy bonita. Y también porque la naturaleza va muchísimo a nuestro favor y los niños tienen una supervivencia que es incomparable, ¿no?, a las UCIs de adultos, lo cual no quiere decir que no haya también casos que no acaben bien y que eso sea una realidad, que yo creo que es importante conocer esto, porque damos por hecho un montón de cosas. Yo creo en nuestra cultura occidental pensamos que la vida dura siempre, que la familia la tengo siempre, que este amigo lo tengo siempre, y eso no es verdad, ¿no? Tenemos todos fecha de caducidad. En la UBI, de alguna forma, al ser conscientes de esto, muchas veces ayuda también a vivir, ¿no? Yo digo mucho que yo llego a casa y es que me doy cuenta prácticamente todos los días del privilegio que es, ¿no? Llegar a casa con 3 hijas sanas, con un marido que 20 años después me sigue cayendo muy bien. Bueno, abrazo, con un gato bebé ahora mismo, pero bueno, que la vida corriente y moliente el día a día no deja de ser un privilegio, ¿no? A mí me pasa a veces que me dicen, oye, ¿y de profesión qué eres? Y digo, pediatra. Entonces la respuesta típica es algo así como, ¡ah! Sí. Y entonces es, ¡ay! ¿Dónde trabajas? Y entonces digo, bueno, trabajo en la UCI pediátrica de un hospital grande en Madrid. Y entonces, o sea, por lo menos el 50% de las veces es qué horror, ¿no? Y digo, bueno, es que no encontré trabajo en otro sitio. No, porque la gente no tiene ningún pudor en torcer el gesto, ¿sabes? Que parece que es que no había otro trabajo. No, a mí realmente me encanta y me parece un trabajo apasionante, que cambia mucho y que además no solo la medicina es apasionante, yo soy una mujer que me gusta mucho el tener que hacer muchas cosas rápido y tal, pero es que a nivel humano es un sitio que tiene unas posibilidades enormes y que yo creo que muchos padres, dentro de que para cada uno de nosotros el pasar por esa situación de tener un hijo muy enfermo es durísimo, pero te recoloca un poco a veces los valores. Sí, se vive todo como tan intensamente que yo creo que también se forjan unas relaciones diferentes. O sea, que lo que tú dices, que a priori puede parecer un sitio hostil,
pero yo luego cuando estaba allí quizás es de los sitios con los que luego te sientes como más compenetrado con los pacientes, con las familias, o sea, es la intensidad de la vida y de las emociones intensas. Yo creo que eso es cierto, ¿no? Unas se mantienen y otras no, pero el compartir situaciones que son trascendentes o simplemente un rato, hay cosas que en la UBI son pequeños milagros, cuando entra la música o ahora tenemos un proyecto que vienen perros y son perros entrenados, pues eso que fuera parece una nimiedad allí, es un pequeño milagro. Yo me acuerdo música en vena que venían a cantar y se te saltaban las lágrimas porque algo que fuera no tiene ninguna importancia al escuchar música allí. Todo tiene, ¿no? O Navidad en la UBI, que uno dice, qué faena tener que hacer guardia ese día, pero es muy bonito. Y luego yo creo que hay relaciones que son ese momento y otras que se mantienen en el tiempo, pero sí creo que son cosas que muchas veces te marcan. Y yo creo que a mí en particular es una de las cosas que me parece apasionante que te de la engancha, UBI, ¿no? Sí. Qué importante es en toda la medicina, no ya en la UBI, el cómo nos comunicamos, el cómo entendemos, el darnos cuenta de lo que está pasando el de enfrente, ¿no? Que muchas veces nos cerramos a eso porque lo sentimos como una amenaza y yo disfruto mucho de darme cuenta de lo tremendamente dinámico que es, que cada paciente es nuevo, cada padre, y creo que es un sitio con muchísimas oportunidades. Y dicho eso, por supuesto, a toda la audiencia le deseo que no tenga que pasar nunca por una UCI, ¿eh? Pero bueno, quizás sí que seamos conscientes de que las cosas tienen su fin, nuestro y de los que nos rodean, y de no dar por hecho las cosas que ahora no son cotidianas, porque pues la vida es continuo cambio, para bien y para mal, ¿no? Y estáis escuchando a Silvia y quizás os dais cuenta ahora de que no es la primera vez que aparece en este capítulo, porque ya cuando hablamos con Iván Carabaño justo mencionamos a Silvia en el contexto de la humanización, ¿no? Y que al final pues eso no se puede cambiar muchas veces el curso de algunas enfermedades, pero el entorno en el que eso ocurre y eso sucede es igualmente importante. Entonces nos ha mencionado un montón de iniciativas que se hacen en los hospitales y no sé si te quedas con alguna que quieras contarnos. Pues mira, yo soy muy fan de iniciativas sencillas, que creo que os voy a contar dos en las que he participado muchas veces por encontrarte con gente especial, más que sea yo, como yo lo que creo que soy es una persona a la que le cuesta tremendamente decir que no y muy motivada, ¿no? Estoy intentando aprender, pero bueno, pues dos. Una que hemos hecho ahora, que estamos todavía haciendo, que tiene que ver con que yo conocí en un mercadillo, una asociación que se llama Candela Riera. Conocí a la madre de Candela. Candela era una niña que tuvo un sarcoma de Ewing y la asociación vendía allí sudaderas y cuadernos con unos cuadros preciosos que me llamaron un montón la atención. Le compré una sudadera a mi hija y nos pusimos a hablar. Y bueno, Candela era una chica que se enfrentó a la enfermedad con una creatividad tremenda, hizo unos dibujos con 11 años y cerca de los 12 los dibujos tenían una madurez y yo creo que a ella le ayudó mucho en su camino y me pareció una cosa increíble, y en una de mis jornadas pues hablé de Candela, que yo no la conocía a ella, pero bueno, como si la conociera porque hablamos mucho su madre y yo sobre ella, me contó un montón de cosas y me pareció que para hacer un taller era muy bonito. Y luego conocí a otra persona que es escritora y periodista que colabora con El País y quería hacer un proyecto que ella decía que las cápsulas en los hospitales siempre que era difícil para los niños tomarse las cápsulas, que la medicación era algo como que llevaba un sentido negativo y ella quería dar como unas cápsulas con un mensaje positivo. Ajá. Conoció además la asociación y entonces se juntaron los dibujos de Candela y los mensajes que escribió Carolina Pinedo y lo juntó en unas cápsulas, consiguió que participara un laboratorio para hacer unas capsulitas, se buscaron la vida porque la cápsula es una funda de un paraguas, o sea, Madre es todo mía. Como así. Y dentro va como una hoja con un dibujito de Candela y una frase de Carolina motivadora, como... yo qué sé, puede ser desde me encanta ver cómo sale el sol, a qué bonito Ajá. es el día, así, frases bonitas, y con la idea de que detrás los niños hicieran su propio dibujo o escribieran algo que les gustara pese a estar en el entorno hospitalario, y luego hacer un libro de eso, ¿no? Y bueno, en eso hemos estado, y ellas además, como le siguieron dando vueltas a ese proyecto, pues para que todavía fuera más especial para los niños, vino un mago y entregaba las cápsulas, el mago Rafa Pícola, y bueno. O sea, que se peleaban por las pastillas, vamos, allí, ¿eh? Bueno, en el fondo es una cosa, una idea muy sencilla, pero le dieron la vuelta, ¿no? Claro. Porque al final de lo que se trata es de la creatividad. Y otro proyecto de hace unos años, que también es una cosa sencillísima, que era un proyecto de mi amigo Antonio, el Capitán Optimista,
y Antonio Cepillo, y este consistía en que él, como era una persona tan especial, también tenía un cáncer y acabó falleciendo en 2019, y esto ya son los últimos años de su enfermedad, y entonces él iba a muchos hospitales, porque era una persona con una energía arrolladora, y en el hospital de Huelva le enseñaron que tenían unas varitas para las curas quirúrgicas pequeñas, para que el niño no tuviera miedo. Y entonces él cogió una caja de varitas y se la trajo al 12 y me la dio a mí. Entonces yo transformé el tema de las varitas y acabé entregando varitas como a niños que estaban ingresados y escribiendo las historias de los niños y... Bueno, era una forma diferente de relacionarte, era una chorrada, pero ibas con la caja de varitas y le decías, oye, niños en otro sitio, porque lo habían hecho los niños también del hospital. Entonces, niños que están pasando por algo similar, las varitas viajaban de Huelva a Albacete al 12 y luego también en el aula del 12 hicieron varitas y iban de un sitio a otro y se entregaban por profesional sanitario, los maestros del aula. Hacía una cosa que se crearan como redes, ¿no? Y yo realmente con las varitas tengo historias muy bonitas, porque una de las pacientes a las que le entregué la varita, que era una niña que estaba en lista de trasplante, que se llamaba Andrea, y que yo la conocí entregándole una varita y nos hicimos íntimas amigas, y es que hizo magia la varita. Hizo magia, eran varitas mágicas realmente, ¿no? Y yo, bueno, luego pues Andrea también acabó falleciendo, pero fue... Para mí un camino muy bonito el poder verla, bueno, en ese último tramo de su enfermedad, y además era una personalidad de estas que marcan un antes y un después, y yo le guardo un recuerdo siempre que voy a la montaña, que lo sabe su padre porque le mando fotos ahí desde las cimas. Le va a encantar escucharlo esto. Y bueno, que al final yo creo que no nos damos cuenta de que los gestos, ya independientemente de que lleves una varita o le des una hoja para dibujar, es un poco salir del yo te pongo el tratamiento y soy tu médico, y que sea mucho más yo me encuentro con la persona que tengo enfrente, y a veces es un encuentro, pues como decías tú, ¿no? Que a veces pues puede ser muy intenso, pero ya está, te queda ahí, y a veces surgen grandes amistades que nos marcan un antes y un después, ¿no? Y que yo me llevo para siempre. Me estoy acordando ahora de un padre que tuvo un niño que estuvo ingresado mucho tiempo también y él cantaba fenomenal, pues yo alguna vez le hice los coros. Y además de músicos y de magos, en una unidad de cuidados intensivos, para que así los padres sepan un poco quiénes trabajan allí. Bueno, en una unidad de cuidados intensivos hay personal muy especializado en eso y trabajamos, que siempre en medicina es así, ¿no? Pero ahí en particular trabajamos mano a mano personal multidisciplinar, ¿no? Y la labor de equipo, yo creo que en la UBI, en todos lados diría, pero en la UBI es que no puedes trabajar solo porque se queda muy corto, ¿no? Cuando el niño está tan grave. Por supuesto hay personal médico especializado en eso, nosotros los pediatras que nos hemos dedicado a intensivos o anestesistas que llevan reanimación sobre todo. Luego hay personal de enfermería que además es un personal de enfermería muchas veces con unas capacidades, son altamente cualificados, saben muchísimo y son los que están a pie de cama, auxiliares de enfermería también, que manejan todo, pero mucho más allá de eso hay fisioterapeutas, ahí vienen logopedas, vienen terapeutas ocupacionales, o sea, es un entramado, vienen todos los especialistas, porque claro, yo soy intensivista, pero a lo mejor estoy llevando a un paciente de neuro o de nefro o de infecciosas, y son pacientes tan complejos que de alguna forma necesitan que todos los especialistas les den su atención y piensen qué es lo mejor para ese niño, ¿no? En cada momento. Entonces yo creo que es un ambiente tremendamente rico también para los que estamos ahí para aprender, ¿no? Pero yo me siento muy privilegiada porque realmente hay grandísimos profesionales que trabajan conmigo, ¿no? Y de los que aprendo todos los días, ¿no? ¿Y qué le dirías tú a un padre de un niño que va a ingresar en la UCI, Silvia? Que le vamos a cuidar a su hijo lo mejor que sepamos, que va a estar atendido todo el rato, que nos puede preguntar todo y que ellos son parte también de nuestro trabajo, que no solo atendemos a los niños, que la familia es una parte súper importante del proceso y que, bueno, es verdad que en una UBI tan tecnológica ellos muchas veces se ven como un poco separados del rol de padre, pero gracias a Dios la medicina avanza un montón y cada vez nos damos más cuenta de que la familia es esencial, que esté al lado del enfermo, yo ya no diría solo en pediatría, y de que su participación, los mimos, el hablar al niño, muchas veces el poder hacer las pequeñas cosas, ¿no? Como a lo mejor darle la crema o bueno, pues que es fundamental y que siguen siendo, nosotros intentamos atender a todo y que desde luego vamos a poner todo nuestro empeño por curarle
y garantizamos que le vamos a acompañar en todo y que, bueno, que nos pueden preguntar todo. Y eso creo que es universal en todas las UBIs, que, bueno, que yo creo que es un entorno tan hostil que no pasa nada por volver a preguntar, que nosotros, ¿no? A veces es difícil entender la información inicialmente. Entonces, bueno, que sepan que eso no termina, ¿no?, en una información, que vamos a tener mucho tiempo para hablar de las cosas y para las dudas. Y que sois accesibles. Somos accesibles. Que a veces hay mucha claro. máquina, hay mucho cable y mucha cosa. Somos un equipo y los padres pero forman estáis parte ahí. de ese equipo. Y yo creo que así hay que entender la medicina en el fondo en todos lados, ¿no? Yo digo mucho, yo no le deseo a nadie que tenga que estar con un familiar enfermo en una UBI, pero qué bueno es a veces verte en el otro lado para darte cuenta de lo que te marca el profesional que tienes enfrente. Y viceversa, le diría al profesional que se ha olvidado un poco de lo importante que es comunicar, porque el día a día es complicado, que no sabe lo poderosos que somos, mucho más allá de lo que sepamos de medicina, con el cómo decimos las cosas y el cómo cuidamos, ¿no? Yo pienso mucho qué médico te gusta a ti cuando te encuentras mal, el que te hace sentir que eres importante, ¿no? ¿Médico? O lo que sea, ¿no? Ujú. Somos importantes cuando alguien lo está pasando mal, la gente que va al hospital lo está pasando mal, la gente que va a un centro de salud lo está pasando mal, y yo creo que cuando nos dedicamos al entorno sanitario tenemos que aprender a lidiar con el sufrimiento, ¿no? En la UBI el paradigma es la muerte. Yo creo que en el fondo cualquier persona enferma sufre y no nos lo enseñan, no hay una enseñanza formal y se aprende como todo lo demás. O sea que yo creo que no nos enseñan en la carrera, no hay nada de formación académica, hay poca formación, solemos aprender copiando, ¿no? Y es una pena, porque es que normalmente, ¿por qué nos sentimos buenos médicos? A ver, a mí me gusta muchísimo la tecnología, sabéis que soy la friki de la ECMO, me encantan las maquinitas, pero en el fondo, ¿qué te hace sentir bien? Que los padres piensen que has sido buen médico de su hijo, ¿no? Y no se acuerdan de la máquina. Se acuerdan del horror de que su hijo tenía un montón de máquinas, pero en el fondo se acuerdan de si tú les has hecho sentir que eso te importaba y que ibas a estar ahí pendiente, ¿no? Y parece mentira que a eso no le prestemos atención. Yo, por lo menos, sí que tengo esa sensación, que te enseñan mucho a conocimientos teóricos, a veces, bueno, pues también técnicos, hasta donde se puede llegar, pero es verdad que a veces incluso a dar malas noticias, a explicar, ¿no?, a unos padres, pues bueno, que a lo mejor ya por la enfermedad no se puede hacer más, pero sí que se puede hacer luego mucho más en realidad, que ahí también me quería meter un poco ahora, porque además sé que tú haces pues bastante formación en cuanto a cuidados paliativos, que yo creo que es un tema que te gusta. ¿Por qué es tan importante, Silvia? ¿Por qué son importantes los cuidados paliativos? Porque es importante que nosotros también sepamos hacerlo bien y que las familias sepan de esto. Yo creo que es que con los cuidados paliativos pasa, esto lo dicen muchos padres, ¿no?, que el nombre ya genera una especie de rechazo en mucha población, ¿no? Porque parece que es cuando ya no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, lo primero, yo creo que nosotros, la gran mayoría de personas que nos dedicamos al ámbito sanitario es porque nos gusta cuidar. Y parece mentira que a veces se nos olvida, que en el fondo lo que nos ha motivado a estudiar medicina muchas veces es que somos cuidadores, ¿no? Nos gusta. Creo que con el avance de la medicina, cosas que antes a lo mejor eran mortales en un plazo de tiempo corto, ahora a lo mejor no hemos conseguido curarlas, pero hemos conseguido que el paciente sea capaz de vivir con eso un tiempo mucho más largo, ¿no? Y hay muchas enfermedades que no se curan, pero que se puede vivir mucho tiempo con ellas y mucho tiempo a lo mejor con una calidad de vida. Con una ¿no? calidad de vida, ¿no? Y aquí también lo primero es que cuando hablamos de calidad de vida, todo el mundo tiene en el concepto lo que es la calidad de vida para uno mismo, ¿no? Creo que ese es el primer error que cometemos en la calidad de vida y en el sufrimiento y en lo que vale la pena, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que el acompañar y cuidar significa saber lo que le importa al que está pasando la enfermedad, no a mí, ¿no? No a Silvia Belda, que puedo pensar que yo no quiero estar con X discapacidad, o sí, o que quiero o no que esté una de mis hijas. Pero creo que primero es ver lo que necesita la otra persona. Y luego creo que es fundamental que los cuidados paliativos, por supuesto hacen falta muchísimos más profesionales dedicados a cuidados paliativos, pero creo que nos tenemos que ir concienciando de que todos tenemos que hacer esa parte del trabajo, porque cada vez hay más enfermos crónicos, todos en atención primaria, en el hospital, en la UCI, y tiene que ser una red. Por supuesto tiene que haber paliativistas que hagan un trabajo muy importante, pero creo que los cuidados paliativos
salen totalmente de ese mundo con la medicina actual y que todos deberíamos formarnos en acompañar a esas familias, en hacerles la vida fácil, el sistema debería ser más amigable, ¿no? Hay pacientes crónicos que tienen citas en el hospital y a lo mejor cada una es en otro día y cuando a ti te siguen en 7 consultas, eso significa que el padre tiene que ir 7 veces diferentes, ¿no? Pues cosas tan simples como que haya un médico preocupado de que eso sea sencillo, o un auxiliar o una secretaria de admisión, ¿no? Facilitar una vida ya de por sí un poco difícil, ¿no? Sí, y luego, por supuesto, todo el tema social, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar un poco, nos gustan los cajoncitos y entonces parece que el médico trata la enfermedad. Yo no trato enfermedades, yo trato niños. Trato niños y familias, ¿no? Y creo que es lo que tenemos que concebir, que nosotros enfrente tenemos una persona, ¿no? Y luego creo que también una cosa que yo he aprendido, que eso sí que es un camino bastante largo, ¿no? En particular a lo mejor en el cuidado de la muerte, pero creo que en el cuidado del sufrimiento, es que por ejemplo en la muerte hay tantas formas de morirse como personas hay en el mundo. Y mi forma o lo que yo puedo pensar ahora que encima estoy sana de cómo me gustaría morirse, no tiene por qué acercarse nada a la persona que tengo enfrente, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a ver un poco más, ¿no? Porque vivimos nosotros aquí en Madrid tratamos a culturas súper distintas, hay un montón de inmigración con religiones distintas. Y no dejamos de tamizarlo por cómo entendemos nosotros la vida, ¿no? No quiere decir que eso es muy importante también, pero creo que tenemos que abrirnos un poco más a descubrir, sobre todo en las enfermedades crónicas, cómo conciben la vida de su hijo, qué les es importante, cómo entienden la calidad de vida, qué necesita ese niño. Y eso es una cosa universal, ¿no? Y luego, de alguna forma, acompañar una cosa que no tiene cura. Yo creo que ahí la temporalidad debe de estar también marcada y comunicada. Muchas veces da la sensación de que la primera información la reciben sobre que ese niño puede fallecer, la reciben de un profesional que es la primera vez que lleva a su niño y que encima está en una situación aguda, ¿no? Y de alguna forma en estos pacientes nos tenemos que concienciar que necesitamos redes. Volvemos a la importancia de la comunicación, sí. Hacemos un pequeño paréntesis para recordarte que puedes apoyar este proyecto de diferentes maneras. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún capítulo. Síguenos en redes sociales. Comparte con tus amigos. También nos puedes apoyar económicamente para mejorar el proyecto, colaborando a través de Ko-fi, Patreon o PayPal. Tu apoyo es necesario. Esto y más en mielelimonpediatras.com. Y tú antes decías que eras una friki de las máquinas, pero es que yo creo que la gente no se imagina hasta qué punto es friki, porque aquí Silvia en ocasiones la llaman de diferentes sitios, de niños que necesitan unos tratamientos especiales que solamente se pueden ofrecer a lo mejor en determinados hospitales de algunas ciudades españolas. Y Silvia y el equipo del que forma parte Silvia pues se desplazan allá donde haga falta con una ambulancia, con la que a veces hay problemas para saber quién la paga y quién la pone, y un montón de cachivaches y de tubos para ofrecerle a esos niños todas las oportunidades de supervivencia y de tratamiento que se puedan ofrecer, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquillo más de las máquinas, Silvia, bueno, de la yo ECMO. creo que es que vivimos en un país que tiene una serie de ventajas enormes y tenemos un sistema sanitario que yo realmente creo que sigue siendo uno de los mejores sistemas sanitarios, bueno, que hay, con sus limitaciones, por supuesto, pero tenemos un acceso súper amplio de la población a la sanidad y que esperamos que sea, ¿no?, se mantenga universal porque es fundamental, ¿no?, y que incluya a todas las personas que vienen. Pero bueno, tenemos una sanidad que está parcelada en autonomías y eso a veces lo complica, ¿no? Entonces, bueno, hay niños que tienen un fracaso cardíaco pulmonar y necesitan una máquina que suple esas funciones de manera temporal, que es una máquina que se llama ECMO, que son las siglas de oxigenación por membrana extracorpórea, y que es una máquina que uno, ¿no?, tenemos como el concepto de que lo mejor es tener todo en la puerta de casa, pero las cosas un poco más complejas, lo ideal es que el que haga mucho, ¿no? Esto lo entendemos perfectamente. Que tenga experiencia. Si nos vamos a trasplantar el hígado, no vamos al que ha hecho el primer trasplante, vamos al que tiene un programa, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? No solo tengo que haber hecho mucho, sino tengo que mantenerme activo y viéndolo todo el rato para hacer eso bien, ¿no? Entonces, cuando un niño que está en un centro que no dispone de la ECMO se pone muy malo, lo ideal es meterlo en una ambulancia normal y traerlo a un centro el más cercano que tenga ECMO, que sí que hay, bueno, en España hay alrededor de 15 centros, pero a veces el niño está tan grave que si le meto en una ambulancia, las posibilidades en ese traslado de que fallezca son enormes, porque a veces niños que están ya en una situación muy crítica, solo el moverlos incrementa muchísimo el riesgo de que fallezcan, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros, que éramos conscientes de que eso era una necesidad no cubierta
por el sistema, y que en otros países sí lo está y aquí no, y que hacía falta. Entonces, de una forma... Bueno, nada es nunca casual, ¿no? Porque era un tema, a mí me parecía apasionante y yo había contactado ya con otros hospitales para que me lo contaran, y el equipo del 12 pues era fácilmente motivable y había unos cuantos frikis más y realmente... Y bueno, un poco así de forma voluntaria pues empezamos una aventura apasionante que yo, vamos, creo que es de las cosas... así como hechos aislados de las que más he aprendido como profesional y como persona, probablemente, porque, bueno, he tenido que enfrentarme a muchas pegas, también a muchas felicidades, a situaciones muy diversas, a trabajar fuera de tu sitio, a de repente trabajar con un equipo que no conoces, a ver cómo... He aprendido muchísimo, ¿no? Pero bueno, ha sido un camino de más de 10 años duro y ahora llevamos ya, yo diría que, bueno, todo este año 2022 que el Ministerio se ha hecho eco y la Consejería de Madrid también. Por fin. Y aunque las cosas de la burocracia son lentas, yo espero que realmente esto en un plazo relativamente breve, creo que hay voluntad, ¿no? A nosotros siempre que desconocemos las dificultades legales, burocráticas y tal, se nos hace lentísimo, y os imaginaréis que a mí desde 2012 que fuimos a por la primera niña, pues, o sea, cada día, digo, hombre, ha sido 10 tiempo, años ¿eh? después sí ha sido tiempo. Y de repente te das cuenta de que cuando quieres algo, llamas a puertas y hay puertas que se abren, igual que otras han tardado muchos años en abrirse. Yo ha habido muchas pequeñas personas que han hecho cosas que han permitido que esto fuera una realidad. Y yo, por ejemplo, cuando hablo de transporte en ECMO, hablo muchas veces de un técnico de gases del 12 de octubre, Manolo, va por ti, que es que me ha solucionado. O sea, yo a Manolo le digo, oye, Manolo, me pasa esto, es que le he llamado al móvil fuera de su horario y ha venido a lo mejor a arreglarme pues algo tan fácil como que esta máquina necesita oxígeno y aire, y las conexiones de oxígeno y aire son diferentes en todos los hospitales. Pues Manolo me ha solucionado millones de cosas, y siempre con una sonrisa, y siempre luego venía a preguntar por los niños, y de hecho tan es así que se vino a un transporte y yo creo que es casi padrino de esa niña, que por suerte y salió muy bien. Era una miocarditis fulminante, fue un transporte además muy duro porque se paró, hicimos ECMO RCP, o sea que salió de la parada en el momento canulándola en ECMO, y es una chica que está estupenda y que yo creo que tendrá sus padrinos, pero desde luego Manolo es uno de ellos y la va a ver, y tiene aquí también hacer un pequeño homenaje a tanta gente, igual que se lo hago a los que me la han cerrado porque me han hecho darme cuenta de que, oye, no he desistido, gracias a un montón de gente que ha colaborado, y luego gracias a esas personas que en el momento justo no solo no pusieron una pega, sino que fueron la mano que te da un poquito en el hombro para decirte, venga, que juntos podemos, ¿no? Y bueno, te das cuenta de que a veces los sueños se hacen realidad con muchísimo trabajo. Y a veces yo también he echado muchas lágrimas con esto, ¿eh? Y esto, bueno, lo digo así, que también, bueno, uno crece con eso, ¿no? Pero a veces las pegas, pues en un momento dado de intensidad y de que hay un niño muriéndose, yo... no las puedo entender porque cuando no es tu trabajo, pero no, hay veces que eso también te lleva a pasarlo mal, pero bueno. Claro que sí. Bueno, es que de hecho en nuestro anterior capítulo, ahora que estás comentándonos esto, iba sobre salud mental, y también hablamos un poco, aunque dimos pequeñas pinceladas, de lo importante también que es cuidarnos nosotros mismos, porque claro, nos has contado situaciones, algunas muy dramáticas, otras que parece que te dan el empuje que necesitas para seguir, pero tú ¿cómo consigues estar bien, cuidarte? Bueno, a mí me parece esto un tema apasionante, y creo que igual que hablaba de cuidar al paciente que no nos lo enseñan, o comunicar, todavía muchísimo menos nos enseñan a cuidarnos a nosotros. Yo creo que en particular en medicina todavía tenemos muchas veces el concepto de que las emociones que sentimos no son profesionales. Las emociones existen, el sufrimiento de los pacientes nos toca, no siempre igual. En una de mis jornadas me dediqué al autocuidado y contaba un poco lo que hacía yo. Bueno, por supuesto también estudié cosas y leí, pero me di cuenta, era una charla bastante personal de las cosas que había ido descubriendo. De lo que te funciona a ti, ¿no? Que a lo mejor no es lo que le funciona a todo el mundo, pero bueno, yo creo que al final nos parecemos... Un poco sí, ¿no? O sea, uno hará yoga y yo me voy a la montaña, ¿sabes? Pero hay una parte que es el cuidado físico, de intentar dormir, comer más o menos saludable, el ejercicio. Yo creo que la actividad física, de la forma que sea, es buenísima, porque hay un momento que el cuerpo se pone por delante. Yo, por ejemplo, voy a correr, me gusta más la montaña, pero voy muchas veces a correr porque hay un momento que estás tan centrado en lo físico que se ordenan las cosas. Y eso, el que hace yoga o baila, le pasa igual, o juega al pádel. La actividad física es maravillosa. Luego yo creo que darnos cuenta de las conductas
que tenemos, ¿no? Pues quién no se ha ido saliente de guardia de compras y se ha gastado un pastón, o se ha atiborrado a hamburguesas, o se ha tomado 3 copas. Eso es lícito siempre que seamos conscientes de que no debe ganarnos ¿no? Lo puede hacer un día, no pasa nada. Y 2, lo que no puede ser es cada guardia mala, que ese sea como mi salida. Y luego yo creo que lo emocional, con que nos analizáramos y viéramos lo que nos pasa, ¿no? Yo en unos talleres que le doy a los resis también les pregunto mucho, oye, venga, cuando te pasa algo malo en el hospital, ¿con quién hablas? Y hay así, básicamente hay 2 respuestas tipo, bueno, o 3 voy a poner. Una es la madre, otra es la pareja y otro es mi coR, ¿no? Estos son y luego yo hago otra pregunta y digo, ¿y no has tenido a veces la sensación de que te has equivocado con lo que has contado? ¿No? Como que lo que necesitabas no es lo que te ha dado esa persona, y no porque no te quiera y no te dé bien, ¿no? Entonces yo digo, cuando tú quieres cariño, vete a tu madre. Tu madre te va a querer, hayas hecho lo que hayas hecho. Tú vete y le dices, joder, hoy en el pase de la UBI han sido unos bichos y necesito llorarle algo. Eso tu madre es fantástica. Has incendiado el hospital, pero le da igual. Tu madre ahí va a estar contigo. Son malas personas, tú lo has hecho bien. Pero hay veces que tú necesitas que alguien te diga si lo has hecho bien, y casi ninguno tiene un referente un poquito por encima en el escalafón de experiencia al que ir. Porque como lo emocional está prohibido, ¿cómo voy a ir al adjunto a decirle, oye, es que no me siento bien? Entonces yo creo que primero tenemos que ser un poco conscientes si analizáramos eso, ¿no? A veces dices, o yo hablo con amigos míos que no tienen nada que ver con el entorno sanitario, pero tengo que dosificar. Y luego yo creo que vivimos muy rápido, ¿no? A mí me gusta, ¿sabéis? Como soy una cagaprisas, me gusta, pero a veces la emoción es como un toque de atención. Yo estoy triste, o yo estoy rabiosa, o yo, como normalmente no nos gusta, porque nos parece que el médico tiene que estar por encima del bien y del mal, le hacemos poco caso. Es un toque de atención. Si tú a esa emoción le das espacio, se convierte en ganancia, ¿no? Esto hay gente que lo hace meditando. Yo digo que mi mindfulness es la montaña. Empecé a irme sola un poco. Yo soy una persona que no soy muy solitaria, me gusta mucho estar con la gente y tal. Pero he descubierto que hay una parte que es súper saludable de eso, ¿no? Y no significa que ahora todo el mundo tenga que ir al monte solo, que no. Que dejas de estar sola que no, tú. porque, oye, también tiene su cosa. Yo le tengo mucho respeto al monte, he sido montañera de hace mucho tiempo y he hecho algo de formación, y luego soy cauta también, porque creo que la montaña, al final, aunque sea nuestra Sierra de Guadarrama, pues es un medio que puede ser muy hostil. Pero sí que tenemos que darnos espacio. Yo a veces hago algo tan sencillo como que llego de una guardia muy intensa, me ha pasado algo y a veces es difícil de ese momento tan, ¿no? Tú decías, es que la UBI es la vida misma, es súper trascendente. Y a lo mejor llego a mi casa y está Javi intentando que ordenen el cuarto, ¿no? Tu hija peleándose y claro, mis hacer? Hijas justo de mala uva, y yo llego como, además sales de la guardia como en plan, en el trastorno este bipolar de que no has dormido, y entonces te parece que te vas a comer el mundo y acto seguido estás el mundo te ha comido. Sí. Es un trastorno bipolar muy rápido. En un mismo día caben varias fases, ¿no? Y entonces yo a veces cuando tengo algo muy intenso paro en el coche. Y paro y estoy 5 minutos simplemente, no hago nada, ¿sabes? No es que esté pensando. O en un momento dado me aficioné. Esto también tiene mucho que ver con Antonio Cepillo, porque como él al final de su enfermedad no podía trabajar y éramos súper amigos y yo tuve la suerte de acompañarle mucho en esa recta final, pues yo le escribía muchas cosas del hospital, porque él echaba tremendamente de menos trabajar, tremendamente, lo que más. Era una persona muy especial con los niños, entonces, bueno, era muy bonito verle trabajar. Y pues, por ejemplo, me aficioné a llegar al parking del 12, que parece un lugar de lo más feo del mundo, pero allí hay como 2 arbolitos que en invierno están súper pelados, pero luego, y ahí se ven unos amaneceres que yo en mi jornada a veces pongo las fotos, y es que son unos fotazos, ¿sabes? Y a veces no eres consciente, ¿no? De, pues, el tener un ratito a mí me gusta mucho la naturaleza, ¿no? Yo digo los amaneceres, o a veces te vuelves al coche y hace frío, y el sentir ese frío en la cara, o sea, el darnos, ¿no? La gente dice el mindfulness, eso lo puedo hacer sin parar y observar y sentir. Pequeños espacios. Y luego yo soy muy fan de la felicidad de las pequeñas cosas. No, hay veces que también en esta del autocuidado me leí muchas cosas, y una de ellas era una teoría de la felicidad. Ella decía que el 50% de la felicidad era un set point genético, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que mi forma natural de despertarme es contenta, ¿no? Yo de pequeña iba contenta al cole. O sea, yo normalmente me despierto y hay gente que no, y eso tampoco pasa nada, no quiere decir que yo sea más feliz, ¿eh? Pero ese es el set point genético, eso te cae. Curiosamente, donde yo creo que pensamos que está nuestra felicidad, que es en las circunstancias vitales, eso es el 10%. Muchas veces dices, si tuviera la pareja ideal. Sí, le das como mucha importancia a cosas que... cuando tenga hijos. Y no es que los hijos, mis hijas, yo digo que son mi felicidad absoluta.
Pero no es el hecho de tener hijas, ¿no? O sea, o cuando tenga un trabajo que, lo que sea, ¿no? O cuando tenga una casa, pues eso, un mísero 10%. Y todo lo que llamamos autocuidado es el 40%. O sea, que lo que yo hago con lo que tengo, ¿no? Y no, a mí siempre me ha admirado esa gente que parece feliz en un entorno horrible. Yo me leí hace nada un libro que es la historia de un señor que en un momento dado va a Cracovia por trabajo y entonces le llevan a Auschwitz. Y él tiene 0 conexiones holandés, tiene 0 conexión con eso, no es judío, no nada. Y curiosamente cuando llega a Auschwitz hay una maleta con su apellido. Bueno, y entonces aprende que su familia era judía, que allí pasó su tía Rosy, y investiga sobre la vida de esta señora, y esta es una de estas personas que dices, es que es feliz en donde sea, y no quiere decir que no le pasarán millones de desgracias, ¿no? Es un libro muy bonito, pero siempre me ha admirado esa gente que incluso en la adversidad, no digo que sea feliz, porque a ninguno nos gusta que nos pasen miserias, pero como que sigue manteniendo la energía y no sé, una forma optimista, ¿no? Y bueno, pues quizás eso lo podamos conseguir más cuidándonos y dándole valor a las cosas. Que para mí, por ejemplo, los desayunos de los sábados o domingos que no trabajo, si están mis 3 hijas, o mis 3 hijas y algunas invitadas, pues en mi casa suele ser así bastante de puertas abiertas, y está Javi, y hacemos un desayuno relajado en plan brunch, ahí por España, aguacate y algún bollito y el café, y estamos charlando, para mí eso es uno de mis momentos. El darle espacio a esos momentos en los que soy feliz me ayuda muchísimo a luego sobrellevar los otros. Creo que la felicidad real se compone de felicidades pequeñitas, pequeños momentos, que son pequeños, que no duran siempre, pero que de alguna forma permanecen, ¿no? Y yo creo que eso es mi autocuidado, ¿no? El darle valor a cosas así. Silvia nos acaba de dar una lección de vida en un podcast de pediatría y yo solo quiero darle un abrazo. Ya te digo. Lo de la naturaleza es total, ¿eh? De hecho, lo estábamos hablando tú y yo antes, Rosa, que tú te habías ido con la furgo el fin de semana, yo me había ido también por ahí a un pueblo perdido y es que yo llegué como demolida y fue como, pues como, es que directamente como cuando pones el cargador, que estás en rojo y hace ¡bum! Y ¡uf! Y qué importante es. Lo verde te llena de verde también. Sí, totalmente. Sí, esas pequeñas rupturas o a veces el pasárnoslo bien. Yo en el trabajo digo que la pandemia, ¿no?, también nos ha enseñado y yo aprendí muchas cosas muy buenas. Los pequeños gestos que no cuidamos nada porque igual no nos lo enseñan. ¿No? Y a veces digo, ojo, gracias, ¿no? Y de repente te miran como raro porque no nos decimos lo bueno, no. A ver, sin ser empalagoso total, que a ver si vais a creer que soy una cursi, que no lo soy en absoluto. Pero bueno, yo creo que eso, el agradecer las cosas y las oportunidades. Y creo que en la vida hay muchas cosas que no podemos cambiar, ¿no? Y eso es duro muchas veces y hay que hacer pequeños duelos también cuando un niño de repente tiene un diagnóstico. El duelo no es solo cuando te mueres, ¿no? Todo lo que sea pérdida. A veces perdemos gente que queremos por circunstancias vitales, o rompo con una pareja, o me enfado con un amigo. Todo eso son duelos, o no consigo el trabajo que quiero, o me echan de algo que yo, bueno, no triunfo en algo que me parece que me merezco. Pero creo que sí que tenemos una parte muy importante en cómo nos enfrentamos a las cosas, ¿no? Incluso aunque sea dura la vida, tiene partes muy duras y yo fíjate que más que para mí lo pienso muchas veces con mis hijas, ¿no? Que cuando tienes niños los quieres proteger. Y yo soy tan consciente de que no, o sea, yo intento que tengan la cabeza bien puesta y que sepan que yo les voy a querer, hagan lo que hagan y pase lo que pase, ¿no? El amor incondicional y de alguna forma también el que te sientas importante, sin que sean unas creídas, pero el potenciar un poco que también el mundo en el que vivimos nos hace a veces inseguros porque parece que hay que ser perfecto físicamente, no sé, ninguno somos perfectos, ¿no? Pero el que alguien valore como eres, ¿no? Bueno, y luego el que se den cuenta de que efectivamente la vida tiene tramos muy duros, pero tiene tantos que valen tremendamente la pena, incluso los muy duros. Y esto padres que han pasado por la UI seguro que lo pueden ratificar, que nada es solo malo, ¿no? Nadie querría pasar por ahí, pero aporta cosas buenas y de repente a veces tienen relaciones, gente de ingreso muy crónico y hacen amistades que son tremendamente profundas, duraderas y que se hermanan ahí. Es muy bonito de ver también, ¿no? O yo con el transporte en ECMO, que digo que tengo muchos sobrinos y es verdad, o sea, eso ha sido una cosa tremendamente especial y un regalo, ¿no?
ha costado y que uno tiene nada es gratis en la vida, pero hay tantas partes buenas que, bueno. Wow, no sé cómo decirlo. O sea, realmente es que al final te toca la fibra, ¿no? Porque son temas duros, pero que te recolocan en el sitio que se merece la vida y te hacen valorar lo que a veces no valoramos en el día a día. Como dice Silvia, ¿no? Simplemente un amanecer entre dos árboles que te tienes que parar para verlo, pero está ahí. Es igualmente bonito que irte al sitio más remoto del mundo a buscarlo en unas vacaciones. Así que muchas gracias, Silvia. Nada, muchas gracias a vosotras. He dicho esto, también hay que estar enfadado a veces, ¿eh? Y cabrear. Esa es otra emoción a la que hay que hacerle caso. Eso también es salud mental. No, muchas gracias a vosotros. La verdad es que me hacía, vamos, una ilusión loca venir a vuestro podcast porque efectivamente hemos compartido muchos ratos y bueno, hay gente que deja una huella que te llevas para siempre y vosotras dos sois así y... ¡Toma! Bueno, pues cerramos ya micros que le vamos a dar un abrazo a Silvia. Vamos a ello. Gracias, me ha encantado.